recibido en ti, tu sangre en mí. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me Hola mis hermanos de Cava, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga grandemente, les echo mucho de menos, esperando Dios mediante que estén muy bien, un gusto saludarles a través de este medio y a través de la distancia, un abrazo virtual
a cada uno de ustedes. Qué bueno es conectarnos. Como digo, bueno, la pandemia nos logró separar, a estar ahí aislados, pero físicamente, pero no nos ha separado en lo espiritual. Estamos unidos en el mismo sentir, en el mismo espíritu de comunicarnos y a la vez también de exaltar y alabar el nombre del Señor. Así que eso es sumamente relevante en esta hora para nosotros. Les tengo una palabra maravillosa. Si ustedes tienen Biblias, pueden buscarla ahí en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 45, algunos versículos. Voy a leerles la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y el sol en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos. Y dice la Biblia allá en el versículo 49, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron: ¿por qué todos le veían y se turbaron? Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se encontraron y se asombraron en gran manera y se maravillaban. Esta es una palabra maravillosa en esta hora para cada uno de nosotros, un aliciente espiritual, que a través de esta experiencia de los apóstoles nosotros recobramos ánimo y nos entusiasmamos sabiendo de que así el Señor también es con nosotros en cada experiencia que nosotros tenemos en la vida. Los apóstoles en esta oportunidad pasaron muchas experiencias difíciles, pasaron por situaciones muy complicadas, pero a través de esta narración en particular nosotros sacamos cuatro digamos, facetas de la vida de Jesucristo que son sobresalientes, que son maravillosas, y podemos extraerlas a través de esta narración bíblica en el día de hoy. La primera faceta es el Cristo del cuidado social. La segunda, el Cristo de la oración. La tercera, el Cristo que todo lo ve. Y la cuarta es el Cristo todopoderoso. Cuatro facetas sumamente importantes en la cual nosotros podemos sacar maravillosas enseñanzas. Jesús ordenó en la primera faceta el Cristo del cuidado social. Jesús ordenó a sus discípulos ir a la otra ribera del río y embarcarse, ¿verdad?, hacia Betsaida, un lugar que estaba destinado y predestinado por Jesús, ¿verdad?, embarcarse, ir al lugar de Betsaida, y allí, después de una jornada bien pesada, bien difícil, en la cual ellos el día anterior, los discípulos junto a Jesús, habían alimentado a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, cerca de 1.000 personas, un gran milagro del Señor en su ministerio. Y dice que San Marcos nos dice que él despedía a la multitud, ¿cierto? Y lo hacía de una manera amable, cordial, preocupado de cada uno de ellos. Se interesaba el Señor por cada uno de ellos, y lo hacía a la manera de la usanza hebrea, es decir, se tomaba su tiempo, había un protocolo personal, formal, donde Jesús se despedía prácticamente en forma individual de cada uno de ellos. Y ese punto es sumamente importante los días de hoy, porque tenemos un Dios glorioso, hermanos, maravilloso, que está preocupado del universo, que tiene controlado esta pandemia. Todo está bajo control de Dios, y creemos nosotros que no va a estar interesado en nosotros. No, muy por el contrario, nuestras situaciones, nuestra experiencia, el Señor las tiene muy en cuenta, nos está mirando, nos está vigilando, supervisando cada una de nuestras vidas, y el Señor, hermano, está allí, está preocupado de cada uno de nosotros. No hay por qué temer en las circunstancias que estemos, porque debemos de confiar que el Señor está
con nosotros. Él nos está dando, amados hermanos, una palabra, digamos, de exhortación, de ánimo en esta hora, para que estemos tranquilos. Despedía a la gente de una manera muy especial. Le tomaba tiempo, ¿verdad? Un protocolo, pero él tenía para cada una persona una palabra especial. Ninguna de nuestras oraciones le es indiferente al Señor. El Señor está muy preocupado, estamos en la retina de sus ojos y bueno, y tomándolo en los días de hoy, cada palabra, hermanos, la palabra es el logos, pero dentro de la palabra hay digamos, una virtud, hay un mensaje que se llama rema, y ese rema, hermano, es lo directo, es lo particular, digamos, lo puntual, lo específico que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros a través de su mensaje. Hay un mensaje especial, a través de su palabra hay un mensaje, hay una palabra, hermano, y es por eso que es importante que nosotros tengamos nuestros oídos abiertos, nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios, sobre todo en estos tiempos. Y luego dice que viene la segunda faceta, que es, digamos, cuando Jesucristo estaba cansado y despidió a la multitud. Luego dice la Biblia que subió al monte a orar. Aquí tenemos al Cristo de la oración, subió al monte a orar. Ellos estaban cansados, el Señor necesitaba descanso, pero prefirió, ¿verdad?, ir al monte a orar. Qué gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, qué ejemplo, hermano, de oración, un ejemplo que realmente nosotros debemos de imitar, sin lugar a dudas. Digamos, si para Cristo si para el Señor Jesús era fundamental, hermano, la oración, cuanto más para nosotros, donde Él podía conversar con su Padre, pedir instrucciones, poder estar ahí conversando de una manera muy personal, muy familiar con su Padre Dios. Así también nosotros debemos de tener la preocupación de orar, de estar conversando, de estar, hermanos, allí, ir al monte, ¿verdad? Ir al monte a costa, digamos, de sacrificio, a costa de desvelo, a costa, digamos, de privarse, a lo mejor de pasatiempo, incluso, hermanos, de algún beneficio, digamos, secular para nosotros. Es importante siempre preferir estar, digamos, conversando con Dios. La oración es vital, es esencial, es importante, es el oxígeno, hermano, para nuestra vida espiritual. Eso es lo que nos mantiene firmes, ¿verdad?, frente a la situación. La comunicación con Dios es esencialmente relevante, hermano. Y luego aquí, luego ahí, digamos, en la barca, cuando los discípulos estaban, digamos, yendo a Betsaida, vino un terrible temporal, hermanos, vientos huracanados atacaron, la tempestad, y los discípulos estaban temerosos. Y aquí viene la tercera cualidad, o digamos, la tercera faceta de este Cristo multifacético, y que es que Cristo todo lo ve. Allí estaba, los vio, dice la palabra de Dios, luchando. Ellos estaban fatigados, estaban remando, fatigados, luchando por sobrevivir. Le vino un espíritu de sobrevivencia, ¿verdad?, ese espíritu de luchar por la vida, y ellos sabían que lo único que tenían que hacer era remar y remar. Tenían que remar, tenían que estar allí, tratar de que la barca no se diera vuelta, y que estaban, digamos, obviamente desorientados, asustados, temerosos de que en cualquier momento podía darse vuelta la barca y ellos podían morir. Pero sin embargo, allí Jesucristo estaba viéndolos constantemente, supervisando sus vidas, supervisando esa situación, un cuadro de lucha, un cuadro de guerra, de batalla, que en esta hora vemos, y que muchas veces también en el día de hoy, para el navegante cristiano, donde el mar representa el mundo, tenemos luchas, tenemos que lidiar, tenemos que estar ahí batallando contra las dificultades, contra vientos contrarios en la calle, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, por donde quiera que vayamos, ¿verdad? Vientos contrarios, ya sea inducidos por el enemigo o por las circunstancias o por nosotros mismos también.
que muchas veces fallamos, cerramos el camino, elegimos equivocadamente, hacemos malas decisiones, etcétera, fallamos y desobedecemos, digamos, la voluntad de Dios, y nos vienen todas esas situaciones que muchas veces el Señor también permite que rememos un poco de trecho en el camino para probar nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestro servicio, nuestra consistencia espiritual y nuestra fe, sobre todo. Y en momentos difíciles debemos de ir a las rodillas y orar y pedirle al Señor que sea con nosotros. Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y ahí estaban agobiados, cansados, fatigados, la tercera y cuarta vigilia, y en el momento más crucial, el momento más peligroso, dice la Biblia que Jesucristo aparece allí en las aguas, en la cuarta vigilia, y Cristo el Todopoderoso aparece en el verso 50, me gustaría leerles, y que dice así, el verso 50, dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos quedaron asombrados en gran manera y se maravillaban. La presencia de Jesucristo es una bendición, y fue una bendición para los apóstoles en ese tiempo. Dice una parte de las escrituras ahí en este relato, dice, y vino a ellos, ¿verdad? Y se subió a la barca y trajo bonanza, trajo liberación. Cuando Jesucristo viene a nosotros, hermanos, nuestro Dios poderoso viene, ¿verdad? Y consigo trae liberación, trae gozo, trae paz, trae esperanza, trae alivio, hermanos, gozo y paz hacia nuestras vidas. Hace renacer la esperanza. Cuando Jesucristo viene, ¿verdad? Se acaban los temores, se acaban las fobias, y estamos ahí disfrutando de ese renacer, de la esperanza, cuando ese Cristo multifacético viene a nuestras vidas. Así que tengamos paciencia, estemos tranquilos, que el Señor será con nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia, Señor, y en tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea de gran bendición, que las experiencias que pasaron los apóstoles, Señor, también sean de ánimo para nosotros, sabiendo que tú, Dios, en ninguna de ellas, Señor, estuviste ausente, sino que siempre estás presente en cada una de nuestras dificultades, Señor. Y tú vienes a nosotros en el momento más esencial, más puntual, más peligroso, Señor, y ahí tenemos que sencillamente confiar en ti, Señor. Tú le dijiste a los discípulos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas palabras, Señor, hacen eco en nuestra vida en el día de hoy, sobre todo en este tiempo difícil, Señor, donde confiamos que tú estás con nosotros siempre. Gracias, mi Señor, y bendice a la iglesia Cava, Señor, bendice a cada familia, a cada hermano, a nuestra congregación, sea, Señor, bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga grandemente. Quiero recalcar un saludo muy especial en el Día de las Madres a todas las mujeres de nuestra iglesia, a todas las mamás de nuestra iglesia. Les dedico este sencillo y humilde homenaje. Que Dios me la bendiga mucho, grandemente, que puedan leer ahí Proverbios capítulo 31, verso 10. Les dedico estos versículos a ustedes que se lo merecen, mujeres virtuosas, mujeres llenas de gracia y del poder de Dios. Así que Dios les bendiga grandemente a cada una de ustedes. Amén. Que sean muy felicitadas, se lo merecen. Que este día sea un día especial de reconocimiento, un homenaje, un reconocimiento sincero para cada uno de ustedes. A mi esposa también un reconocimiento sincero para ella, una gran madre, una gran mujer, y para mi madre también, desde aquí, un saludo hacia el cielo, donde ella está, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Yo quiero recalcarles también el tema del trabajo de la plantita, que podamos también luego hacernos de una plantita y ahí entregarle amor, cariño, regarla, crecerla, que pueda crecer, desarrollarse, así también paralelamente
nosotros también debemos de ir creciendo. Aún en este tiempo, nuestra madurez, nuestro crecimiento debe ser permanente y constante, porque así, de esa forma, agradamos a Dios y hacemos su perfecta voluntad. Y debemos de llevar frutos dignos de alabanza, dignos de adoración a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Fue un placer. Que Dios le bendiga.